¿Cuántas de arroz por cuántas de agua? 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Bueno, esa es una realidad aquí en mi casa. Aquí medimos el agua y medimos el arroz. Tenemos la tacita especial para hacer eso. Y les quiero invitar a que representemos esa relación en el plano cartesiano. Entonces aquí tengo el plano con el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Qué hacemos primero? Entonces vamos a darle nombres a los ejes. A ver, al eje X y al eje Y. En el eje X vamos a representar las tazas de arroz y en el eje Y las tazas de agua. Y vamos a empezar a identificar unas parejitas así rápidamente. Por una taza de arroz, 2 de agua. Por 2 tazas de arroz, 4 de agua. Por 3 tazas de arroz, 6 de agua. Ahora uno puede identificar ahí, no es tan complicado, que está correspondiéndole el doble. Es decir, si yo meto o voy a hacer 4 tazas de arroz, pues serían 8 de agua con esa misma medida. Es decir, una relación de este tipo. Miren cómo los punticos caen ahí perfectamente. Es una función lineal, es decir, una función proporcional, isomorfa, es decir, que el mismo comportamiento que está teniendo en este eje también lo está teniendo en este eje. Si aquí aumenta el doble de tazas de arroz, debe aumentar al doble de tazas de agua. Y se representa con esta función. Aquí se puede colocar la letra que quieran, F, G, H, I, J. En este caso, GeoGebra, cuando es la primera función, pues utiliza la letra F minúscula. ¿Qué traduce acá? La cantidad de tazas de agua para una cantidad determinada de tazas de arroz se calcula multiplicando 2 por la cantidad de tazas de arroz. ¿Listo? Hasta ahí todo está perfecto. Sin embargo, si yo voy a leer cierta información que me da la gráfica, por ejemplo, dice a menos 1 que tazas de arroz le corresponde menos 2 tazas de agua. Entonces uno dice, ve, ¿y eso qué lógica tiene dentro de lo que yo estoy hablando? Pues ninguna. Si yo quiero quitar esos errores de lógica, ¿qué haría? Pues lo que hice en este caso fue limitar los X para los cuales yo les voy a hallar una imagen, o en este caso les voy a hallar la cantidad de agua. Entonces voy a ocultar esta y miren lo que pasa. Ya esta información que aparecía en el tercer cuadrante ya no está, por tanto tiene más lógica dentro de la situación que yo estoy hablando. ¿Cómo se hace eso? Entonces puedo poner, ¿sí? Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Nuestra condición puede ser sí menor, porque no tiene mucho sentido aquí hablar de 0 tazas de arroz, pues no va a ser arroz, entonces no tendría que determinar la cantidad de tazas de agua. Entonces, para todos los X mayores que 0, es decir, para 1, para 2, para 3, para cualquier número real, acuérdense, porque aquí también podemos hablar de una parte de la taza, ¿sí? Entonces, para los X mayores que 0, entonces, ¿cuál es mi relación? 2X, la del doble. Está cayendo encima porque era la misma que tenía representada. Listo, así representamos una relación que yo creo que ya varias habíamos escuchado y hemos practicado muchas veces. Chao. Hoy, en una de mates, vamos a doblar papel. Todos hemos doblado una hoja alguna vez y nos la hemos metido al bolsillo. Algunos la doblan una vez, otros 2 y algunos valientes incluso se atreven a doblarla 3 veces. ¿Pero podríamos doblarla 20 veces? La respuesta es no. En la práctica es casi imposible doblar un papel más de 8 veces. Pero imaginemos por un momento que fuese posible. ¿Qué grosor tendría un papel doblado 20 veces? ¿Nos cabría en un bolsillo? Antes de nada veamos, con una estimación experimental, cuál es el grosor de una hoja de papel. Cogemos un paquete de 500 hojas y medimos su grosor, que es aproximadamente 52 milímetros. Luego dividimos esa cantidad por el número de hojas del paquete. Resultado, 0,1 milímetros por hoja. Pero para calcular el grosor del papel doblado, tenemos que saber cuántas capas de papel se generan cada vez que lo doblamos. Si lo doblamos una vez, tenemos 2 capas. Si lo doblamos otra vez, salen 4 capas, que es 2 al cuadrado.
Al doblarlo por tercera vez nos salen 8 capas, que es 2 al cubo. Es decir, que cada vez que doblamos el papel, la cantidad de capas se multiplica por 2. Al principio, el número de capas no se incrementa mucho. 2, 4, 8, 16, pero luego empieza a dispararse. Con 10 dobleces, el número de capas sería 2 elevado a 10, o sea, 1024 capas. Y si lo doblamos 20 veces, tendríamos 2 elevado a 20, o sea, 1.048.576 capas. Pero entonces, ¿cuál sería el grosor de un papel doblado 20 veces? Bien, si cada capa de papel mide 0,1 milímetros y el papel doblado tiene 1.048.576 capas, su grosor sería de 104 metros con 85 centímetros, bastante más alto que la Estatua de la Libertad y que el Big Ben. ¿Y sabes cuál sería el grosor del papel si lo doblásemos 50 veces? Nada menos que 112.589.990,67 kilómetros, es decir, 300 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Bueno, entonces vamos ahora a analizar esta relación de los dobleces de papel con, o más bien la vamos a graficar en el plano cartesiano. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos el plano cartesiano y yo le he puesto al eje Y número de capas y le he puesto al eje X número de dobleces. Entonces ese se llama número de dobleces, este se llama número de capas. Y empecemos. Acá tenemos una hoja y la hoja la vamos a doblar en, pues le vamos a hacer un doblez. Entonces vamos a empezar. Si le hacemos un doblez, ¿cuántas capas queda el papel? Quedan 2. Entonces esa información la vamos a representar en el plano cartesiano. De pronto no se ve tan bien en el plano, pero sí se ve aquí en la parte de la descripción del punto. 1, 2. Un doblez, 2 partes. Vamos a doblar 2 veces. Entonces sería 2 dobleces y ¿cuántas partes? Me voy a acercar aquí a la cámara. Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces lo voy a representar. De pronto no se ve acá, pero nuevamente se ve muy claramente acá. Vamos a hacerlo la tercera vez. Y me voy a acercar a la cámara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Vamos a representarlo. Ya lo hice con varios, entonces lo hice con 4 dobleces, con 5 dobleces, con 6 dobleces y solamente con 6, acá ya no serían 8 como las tengo en este momento, sino serían 64. Eso es lo que nos dicen en el video. La manera como está aumentando el número de capas es rápido, ¿sí? Si yo vuelvo a doblar así, muchas veces ya hay un momento en el que no se puede, entonces el número de capas va aumentando. Ahí en el video también nos hablan del grosor. En este momento me interesa es que profundicemos en la rapidez con que crece. ¿Listo? Ya nos vemos en el otro. Ahorita llegamos hasta esta parte. Relacionando el número de capas con el número de dobleces, llegamos hasta el punto en el que si doblábamos 6 veces, se obtenían 64 capas. Y lo que me interesa que miremos en este caso es cómo va creciendo tan rápido. Si yo voy a formular esto, entonces llego a la siguiente conclusión. Lo que pasa es que X, que en este caso es el número de dobleces, pasa a ser el exponente. Y por eso esta es una función exponencial. Ustedes, estos días sí que hemos escuchado de las funciones exponenciales debido al virus que nos tiene confinados en nuestras casas. ¿Pero qué es eso? Entonces, precisamente este es un ejemplo de un crecimiento exponencial en el que el número de capas se determina según el número de dobleces teniendo a 2 como base y a X como exponente. Ejemplo, si yo voy a calcular el número de capas para 1, ya sé que es 2. Entonces sería 2 a la 1. Si fuera el 2 dobleces, entonces sería 2 a la 2, que es dobleces el que se pone aquí. Me da 4.
efectivamente. Si fuera 3, pues sería 2, la base no cambia, 2 a la 3, que es 8. Si fuera 4 sería 2 a la 4, si fuera 5 sería 2 a la 5, si fuera 6 sería 2 a la 6. Bueno, asimismo podemos calcular el grosor, como se mostrará en el video, multiplicando por el grosor de una página 2 a la x, ¿vale? Ahora, si yo miro esta parte no tiene mucho sentido dentro de lo que hicimos, es decir, que podríamos llegar a hacer algo semejante a lo que hicimos con el arroz. Es decir, en este caso desde 1, un doblez, ¿cierto? Desde un doblez, entonces, ¿qué pasaría con 2 dobleces, con 3 dobleces, con 4, con 5? Sin embargo, acá prácticamente tienen más sentido los puntos, porque yo no voy a hablar de 1,5 doblez o 1,2 dobleces, sino que yo hablo de un doblez, de 2 dobleces, de 3, de 4, y hablo de unas capas que se forman que serían enteras también, 2, 4, 8 y 16. Por tanto, los números que tienen sentido aquí en X realmente son números naturales o enteros positivos mayores o iguales a 1, ¿sí? Para decir 1, 2. Eso se podría escribir, acá puedo solamente una partecita, 1, los X mayores, pero tal que esos X son números naturales. Y ustedes lo podrían completar ahí. Lo voy a dejar hasta ahí en esa parte. Pero, conclusión que quiero que saquemos de esta. Número 1, tienen más sentido los números naturales o enteros en esta parte, mayores o iguales que 1, para que entre 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Segundo, crece muy rápido.